sus lugares y vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Y estamos en el capítulo, ¿qué capítulo estamos? Ya se me olvidó. ¿Mande? No, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Estamos hablando del mensaje a la iglesia de Sardis. Y vamos a traer nuestro segundo mensaje acerca de esta iglesia. Y vamos a leer capítulo 3, versículo 2 del libro de Apocalipsis. Sé vigilante, dice Apocalipsis 3:2, y confirma las otras cosas que están por morir. Es interesante esto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido, y de lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Vamos a leer nada más hasta allí, porque creo que vamos a poder en esta noche disfrutar de un mensaje que puede ser muy, muy edificativo para sus almas, para sus vidas en esta noche. Vemos aquí algo interesante o un reclamo de Dios, y le dice: no he hallado tus obras perfectas. Esto nos habla, que la salvación no es por obras. La salvación de Dios es algo que Dios nos regala. Y la salvación viene a ser el resultado de la gracia y de la misericordia de Dios. Y esto tenemos que irlo ustedes y yo desmenuzando para poder comprenderlo cada día mejor y entender mejor el plan de Dios y tener un conocimiento profundo para saber y entender de qué manera puedo yo trabajar con mi salvación, sin querer hacer mis propias obras, sino mantenerme en las obras del Espíritu Santo. O sea que cuando digo no es por obras, se refiere a el esfuerzo personal, a el esfuerzo de la carne o al esfuerzo propio. La salvación, decía, que Dios nos regala es el resultado que nosotros adquirimos de la gracia y de la misericordia de Dios. Y una vez que ustedes y yo aceptamos este regalo que viene a ser nuestra salvación, que viene de parte de Dios, es algo que Dios nos da en base a su justicia o en base a la justicia que Jesús cumplió o que Jesús satisfació o pudiéramos decir llenó en la cruz del Calvario. Y hemos recibido esto sin ningún mérito personal, porque no podemos añadirle a la gracia y al perdón y al sacrificio de Cristo nada. No podemos añadirle ni siquiera un solo mérito. Y no hay nada que yo me pudiera ganar sin entender que lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario es el regalo del cual ustedes y yo hoy estamos verdaderamente disfrutando. Y después de que nos da la salvación, escuchen esto, nos capacita. ¿Saben para qué? Nos capacita para que después de que Él nos da esta salvación, produzcamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos producir? Buenas obras. Dice el apóstol, buenas obras las cuales Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero estas buenas obras que se producen después de ser salvos no son nuestras. Esas buenas obras, ese vaso de agua que le doy al sediento, el dinero que le doy a la obra de Dios, los folletos que reparto,
asistir a la iglesia, ayunar, orar, servir, etcétera, son el resultado de mi unión con nuestro Señor Jesucristo. O sea que el fruto de mi salvación no es el medio de mi salvación. Fíjese usted lo que le estoy diciendo. El fruto de la salvación que adquirimos gratuitamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese fruto de mi salvación no es el medio de mi salvación o de lo que yo puedo ganar o de la salvación. O sea, cualquiera de ustedes que no entienda el Evangelio o este Evangelio, que la salvación es por gracia de Dios, sin las obras de la ley, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando nosotros comenzamos a entender y a comprender esto, entonces es cuando nos damos cuenta que realmente lo que hemos recibido de Dios es realmente por gracia de Dios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es algo de nosotros. Pudiéramos decir que esto es precisamente el medio o el fruto de mi salvación. Escuche, este es el fruto de nuestra salvación y no es el medio de mi salvación lo que yo hago. No es que si yo hago, por ejemplo, cosas extravagantes para querer llamar la atención de Dios, que voy a añadirle a la salvación lo que le falta, sino que las obras del Espíritu Santo que están en el creyente son precisamente las obras que no añaden absolutamente ningún mérito a la salvación, sino que son el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Si yo le doy a un sediento de beber, se lo doy porque estoy dentro de las obras del Espíritu Santo, pero no son mis obras, sino las obras del Espíritu Santo. No es mi esfuerzo personal, sino el resultado de la salvación que he recibido de parte de mi Señor y Salvador Jesucristo. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras personales o por esfuerzos propios, para que nadie, absolutamente nadie se gloríe. Cuando dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Pudiéramos decir entonces que hasta la fe es parte del don de Dios. Y este es el don de Dios que salva y no puede ejercerse de ninguna manera en algún poder personal. Entonces, quiere decir entonces que la salvación es gratis y las obras que producimos no son para ganarnos la salvación, aquí está la gran diferencia, sino como el resultado subsiguiente de nuestra salvación. Aleluya. O sea que Dios nos salva para que comencemos a producir buenas obras. Y dice la Biblia que fueron preparadas por Dios para que nadie se gloríe, para que no nos jactemos, para no decir he trabajado mucho para el Señor, o he hecho esto, he hecho lo otro, y soy una persona que realmente trabajo día y noche en la obra de Dios, pensando que por la jactancia que estás haciendo estás añadiéndole las obras personales para decir que estás dentro del plan de salvación. No, las obras del Espíritu Santo en nosotros son las obras producidas por, escuchen ustedes, por el don de la salvación que recibimos de parte de Dios. O sea, Dios nos salva para que ustedes y yo comencemos a producir buenas obras.
estas obras que Dios preparó para que no nos jactemos y como Cristo les enseñó también a sus discípulos. Algo muy interesante cuando les dice: cuando hayan hecho todo, absolutamente todo lo que les he mandado, entonces diréis: siervos inútiles somos. ¿Se fijaron lo que dijo Jesús? Cuando hagas todo lo que yo te he mandado, cuando lo hagas todo, entonces vas a decir que eres un siervo inútil. ¿Saben por qué lo dijo Jesús de esta manera? Porque no debe de haber jactancia entre los hijos de Dios. En Isaías capítulo 26, versículo 12, quiero leerles este versículo para reafirmarles esto que les estoy diciendo. Isaías capítulo 26, versículo 12. Jehová tu Dios, dice Jehová, tú nos depararás paz, o tú nos darás paz, porque también obraste nosotros, porque también, escuchen ustedes, obraste en nosotros. ¿En quién? En los creyentes, todas nuestras obras. Aleluya. Aquí está el secreto. Quiere decir que todo lo que hago, no lo hago por jactancia, sino porque estoy haciendo las obras de Dios en mí. Gloria a Dios. Escuchen. Tú nos deparas paz, o tú nos das paz, porque también obraste nosotros todas nuestras obras. O sea, digámoslo de esta manera, Dios completamente nos dice que todo lo que hacemos y todo lo que nosotros hagamos son los frutos de nuestra salvación. Aleluya. No podemos gloriarnos de nada. No podemos jactarnos de lo que hemos hecho por la obra de Dios. Isaías 26:12 dice que la paz de Dios viene cuando Él hace en nosotros las obras del Espíritu Santo. Entonces la confirmación de que tú puedes tener, de lo que tú estás haciendo en la obra de Dios, y que como resultado viene a tu vida cuando tú estás haciendo las obras del Espíritu Santo en tu vida, viene como resultado la paz de Dios. Vemos esto, Apocalipsis 3:2. Sé vigilante, escuchen esto, y confirma las otras cosas que están para morir. O sea, el más leve vestigio de vida que le quedaba a la iglesia de Sardis estaba a punto de morir. Y este también puede ser el mensaje de Dios para tu vida en esta noche. Que puede haber algún pecado en tu vida que te está matando. Y esto te comienza a minar, comienza a destruir tu vida espiritual y comienza a entrar de tal manera que ni siquiera te des cuenta. En esta noche, estas cosas que Dios dice que están en tu vida a punto de morir, quiero decirte que tú las puedes revivir si te arrepientes. Aleluya. Escuchen lo que dice este libro maravilloso de Apocalipsis. Confirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Aleluya. Esto significa que cuando las obras que nosotros estamos haciendo en nuestra vida,
Dios las ve imperfectas porque hay algo que está minando la vida espiritual. Algo que está comenzando a matar el espíritu en tu vida, el ánimo para servir, el deseo de continuar, el deseo de seguir sirviendo en la obra de Dios. Pero sin embargo vemos que Dios dice que tienes tú la oportunidad de hacer el cambio en tu vida, que tienes la oportunidad de revivir todas esas cosas que a lo mejor se están muriendo en tu vida, pero que tú las puedes resucitar con el arrepentimiento. Amén. Así es. Es como una ola el pecado a veces en la vida del hombre que pega constantemente sobre una roca. Constantemente. Esta ola golpea y golpea la roca y comienza a hacerle poros a la roca, comienza a ahuecarla. Así es también el pecado en la vida del hombre. Quizás estás diagnosticado espiritualmente con una muerte terminal. Ya no haces lo que antes hacías, ya no le hablas a nadie de Cristo, ya no evangelizas, ya no oras, ya no estás produciendo los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Eso significa que es muy probable que esté minando algún pecado tu vida espiritual, y todo lo que tú antes hacías para la obra de Dios se está muriendo. Santo, gloria a Dios. Se está muriendo. Hay un diagnóstico de muerte espiritual. Y hay algunas cosas que están todavía por terminar la existencia espiritual, por terminar de morir. Quizás todavía tienes algo ahí dentro de ti que es posible que Dios, si te arrepientes, lo reavive o lo resucite o te dé la nueva oportunidad de comenzar a vivir nuevamente para Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12, quiero que ustedes vayan conmigo a Hebreos 12:12 para que analicemos algo muy importante. Si hay un tipo de diagnóstico de muerte espiritual en tu vida, en la Biblia nosotros encontramos la capacidad, la instrucción y sobre todo la guía y la ayuda de Dios para poder levantarnos. A lo mejor tu diagnóstico es un diagnóstico de muerte completamente terminal, pero sin embargo Dios te puede dar en esta noche la oportunidad de ser libre. Hebreos capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vean ustedes que se dirige a personas que probablemente ya no tienen las mismas fuerzas, ni las mismas habilidades, ni las mismas capacidades espirituales que a lo mejor antes tenía. Ahora sus manos están cansadas, sus rodillas están paralizadas. Entonces aquí Dios se está dirigiendo a personas que probablemente estén amargadas, estén con rencor, estén con desánimo, estén con desaliento, y eso hace que nuestras manos se caigan. Miren ustedes, las manos caídas significan o representan en la Biblia que estamos dejando de hacer la obra de Dios. ¿Saben ustedes por qué el Espíritu Santo habla hacia la iglesia? Porque hay cristianos que no están haciendo nada, no están obrando dentro de la voluntad de Dios, no están dando los frutos del Espíritu Santo que deberían de dar, y por eso es que están las manos caídas y los pies paralizados.
Necesitamos entender que las manos representan la obra de Dios. Y que a lo mejor están caídas. Imagínense las manos caídas. Y las rodillas son las que le dan la flexibilidad al cuerpo. Pero sin embargo, si están totalmente paralizadas, entonces quiere decir que el cuerpo se hace inflexible, inmóvil, difícil para agacharse, difícil para caminar, difícil para poder dar pasos. Entonces, quizás Dios en esta noche está hablando a nuestro espíritu y nos está diciendo: levanta tus manos paralizadas y que tus rodillas paralizadas comiencen nuevamente a ejercer y a trabajar y a hacer la obra de Dios, quizás como lo hacías antes. Cuando Dios nos dice: levanta tus manos y endereza ya tus rodillas, nos está diciendo: haz ya la obra de Dios, porque el pecado nos paraliza. No cabe duda que a lo mejor todavía necesitas tener una completa liberación para entender que lo único que nos paraliza y que no podamos hacer la obra de Dios es cuando permitimos que el pecado y la ociosidad entren a nuestra vida. Es lo único que nos puede paralizar. Cuando dice las cosas que se están a punto de morir en tu vida, Cristo nos dice y le dice a esta iglesia que se está muriendo y que necesita en esta noche oír el mensaje de Dios para comenzar a levantar nuevamente el vuelo hacia adelante, levantar las manos y dejar que la obra de Dios continúe, porque la obra de Dios necesita de nuestras manos y de nuestros pies. Dios no va a mandar ángeles para que se haga su obra. Él quiere usar a su iglesia, quiere usar a sus redimidos, quiere usar a aquellos que lavó con su sangre preciosa, quiere utilizar las manos y los pies de aquellos que se entregaron a Él cuando le conocieron. Por eso dice la Biblia: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Eso significa que si los pies están sanos, también las rodillas están sanas juntamente con los pies y no están paralizadas, no están tiesas, sino que se mueven. Gloria al Señor. A lo mejor en esta noche Cristo se está dirigiendo a tu vida para que puedas nuevamente revivir todo aquello que un día hiciste con mucho gozo y con mucho ánimo, sirviendo al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Dice el versículo 3: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y después viene la palabra arrepentimiento o arrepiéntete. Muy bien, vamos a ver. Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído y guárdalo. En primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, es la carta segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo exactamente lo mismo. Escuchen esto: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Cuando dice retén, significa mantén, agarra, no lo dejes ir.
que no se aparten las sanas palabras, dice el apóstol Pablo, que de mí oíste. O sea, retén todo el consejo de la palabra de Dios. La palabra retén del griego significa apretar algo con fuerza. En otras palabras, nos está diciendo el Espíritu Santo en esta noche: recuerda lo que has oído, lo que has recibido de Dios, guárdalo y reténlo, agárralo, no lo dejes ir, apriétalo con fuerza. Así es, amén. Sí, Señor, necesitamos entender el mensaje de Dios. Amén. Necesitamos entender que tenemos que retomar con fuerza lo que hemos oído, lo que hemos recibido, para que se pueda guardar, porque nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es un depósito. Lo van a ver más adelante en el libro de Apocalipsis donde estamos. Es un depósito donde se guardan todas las bendiciones, está guardado nuestro futuro, está guardado nuestra vida eterna, está asegurado el reino de los cielos. Es un depósito en el cual estamos constantemente recibiendo, echando, reteniendo, guardando, apretando, para que cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros no seamos avergonzados de Él en su venida. Necesitamos retener, necesitamos agarrar, no debemos de dejarlo ir, necesitamos apretarlo con fuerza, apretar todo el consejo de la palabra de Dios, como le decía Pablo a Timoteo. Básicamente le estaba diciendo: no dejes ir todos los consejos que te he dado, porque el mundo te los quiere quitar. Te lo quieren quitar tus amigos, te lo quiere quitar el mundo, te lo quiere quitar las cosas temporales. Está el mundo tratando de arrebatarnos este tesoro que Dios nos dio, este depósito en el que Dios depositó grandes y maravillosas promesas, de las cuales ustedes y yo, como hijos de Dios, estamos emocionados, esperando el momento de poder recibirlas, y es nuestra responsabilidad decidir si vamos a permitir que nos lo roben o no. Te podrán robar todo. Te podrán robar tu casa, tu dinero, tu coche, lo que quieras. Y lo único que nadie nos puede quitar ni nos puede robar es nuestra moral. Nadie más. Porque es algo a lo que tú lo entregas. Algo en lo que tú accedes. Es algo que tú das, o es algo de lo que tú te despojas, pero nadie te lo puede quitar. Es algo a lo que tú accedes para que la gente o para que el mundo te lo arrebate. Decíamos, segunda de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, guárdalo. Aleluya. Guarda ese depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ustedes y yo somos los depósitos donde se está depositando la gracia, la misericordia, la salvación, las promesas y todo lo que Dios quiere darnos están en este depósito. Y nadie te lo puede quitar. Tú eres el que puedes acceder o es el que puedes entregarlo, pero nadie te lo puede arrebatar. Aleluya. Este tesoro del que está hablando, o este depósito y este tesoro del que está hablando el apóstol Pablo, no
se lo podían o no se lo pudieron arrebatar a la iglesia primitiva. No lo pudieron lograr ni en los coliseos, ni en las persecuciones. Durante 350 años de persecución no lo permitieron. Ellos decían: quémanos, mátanos, échanos a los leones, haz lo que tú quieras, porque su delito era no reconocer al César como un Dios. Y ellos decían: nosotros no tenemos más que un Dios al que servimos, al que adoramos. Tú, César, eres un hombre miserable, eres un hombre mortal, eres como cualquier hombre y no nos vamos a doblegar. Tú no me puedes quitar este tesoro y este depósito que tengo. Así es, amén. ¿Se fijaron ustedes? Prefirieron morir antes que dejar que les arrebataran o que les quitaran lo que ellos tenían. Pero sin embargo, no lo permitieron. Aleluya. Esto que tenemos, escúchenme, no nos lo quita nadie. No nos lo quita nadie. Porque dice la Biblia que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso es que Cristo llama a su iglesia al arrepentimiento. A 5 de las 7 iglesias de el Apocalipsis, Cristo las llama al arrepentimiento. Y nos dice Apocalipsis 3:3: arrepiéntete, pues si no velas, escuchen esto, si no estás velando, si no estás guardando tu depósito, si no estás apretando tu depósito, si no cuidas lo que tienes, si no estás haciendo esto, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3: vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Es interesante lo que la Biblia nos habla. Por eso es que cada vez que la leemos, cada vez que la abrimos, encontramos riquezas inescrutables que nos hablan a nuestro espíritu, que nos emocionan, que nos hacen estar contentos, que nos hacen estar agradecidos con Dios. Arrepiéntete, pues si no velas, entonces vendré aquí. Aquí la advertencia es: si no vuelves a revivir las cosas que están por morir en tu vida, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Esto quiere decir que a muchos que profesan el cristianismo, la venida de Cristo los va a agarrar totalmente desprevenidos. ¿Escucharon lo que les dije? Dije que a muchos que profesan el cristianismo, que dicen que son cristianos, a muchos que dicen que son cristianos, la venida de Cristo los va a tomar totalmente desprevenidos. Veámoslo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. ¿A quién le dice Cristo que vendrá como ladrón en la noche? ¿A quién? Versículo 4. Escuchen, no le está diciendo a la iglesia. Más vosotros, hermanos, aquí se está dirigiendo a la iglesia, más ustedes, hermanos, no están en tinieblas,
para que aquel día los sobrecoja como ladrón. Les repito, dije anteriormente que esto quería decir que a muchos, o sea que muchos que profesan el cristianismo, ¿ahora sí lo entendieron? A muchos que profesan que son cristianos, que están dentro del supuesto cristianismo, la venida de Cristo los va a agarrar completamente desprevenidos. Pero dice en el versículo 4, pero a ustedes, mis hermanos, no estáis en tinieblas, o sea, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sobrecoja como ladrón. Aquí le habla la iglesia y nos asegura que a nosotros, a los que estamos en la luz y que no estamos en tinieblas, no nos va a sorprender como ladrón. Vendrá como ladrón en la noche para los que dicen que son cristianos y no son. Pero para nosotros que somos cristianos, aquel día no nos va a sorprender como ladrón, porque dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz e hijos del día. No pertenecemos a las tinieblas. Nosotros estamos aquí sirviendo al Señor, y cuando Cristo venga a su iglesia no la va a sorprender como ladrón. Antes, al contrario, creo que va a ser el evento y el momento más glorioso para cada uno de aquellos que están esperando el momento de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, dice la Biblia, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Dígame, ¿qué precioso es eso? Gloria a Dios. Así que a la iglesia no la va a sorprender, ni tampoco la va a venir a encontrar durmiendo. Por eso dice que no durmamos, porque los que duermen de noche, fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo, duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos, mas nosotros somos del día, y nosotros estemos sobrios, esperando el momento de nuestro encuentro con Jesús. ¿Qué significa que no durmamos? Significa que el cristianismo o el cristiano está en guardia. El cristiano es alguien que está alerta. Aleluya. El cristiano es alguien que sabe perfectamente bien los peligros y los discierne, y se da cuenta que estamos en tiempos peligrosos, y puede darse cuenta y puede discernir que lo que estamos viviendo no es algo común. Se da cuenta que es el momento de estar más sobrios y más velando que nunca como hijo de Dios. El que es hijo de Dios vive en la luz. Por eso el apóstol Pedro lo repite nuevamente en 2 de Pedro 3:10, que el Señor vendrá como ladrón para el mundo, para el que no es cristiano, y va a sorprender a aquellos que pensaban que eran cristianos y no se fueron con él. Aleluya. Pero el día del Señor, dice el apóstol Pedro, vendrá como ladrón en la noche. No para nosotros, no para la iglesia, porque nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Tenemos la luz del Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y está aquí en este depósito. Como dice Romanos 8:11, que la glorificación de nuestros cuerpos es por el depósito que tenemos dentro de nosotros. Qué precioso es esto. Bienaventurados, hermanos. La glorificación no viene de arriba. La glorificación, Romanos 8:11, dice que viene de adentro. Qué interesante lo que nos dice el apóstol aquí. Es interesante, Romanos 8:11. Me gustaría que lo leyeran. Quiere decir entonces que no es algo que viene de arriba, sino es precisamente por el depósito que estamos guardando, por lo que estamos abrazando, por lo que estamos apretando, por lo que estamos reteniendo. Y eso nos convierte en hijos de luz y en hijos del día. No nos va a sorprender Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la luz. Gloria a Dios. Estamos alumbrados, estamos llenos del poder del Espíritu Santo, de su palabra. Estamos obrando dentro del ambiente del Espíritu Santo y no hay nada que nos detenga. Por eso es que entendemos ahora que la sorpresa se la va a llevar, pero el que decía que amaba a Dios y no era verdad que amaba a Dios. Santo poderoso. Aleluya. Gloria al Señor. En el versículo 4 del capítulo 3 donde estamos, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Vemos aquí unas palabras de consuelo. Y les dice, las vestiduras blancas representan la justicia de todos los redimidos. Y esta justicia de Dios se manifiesta en santidad y en pureza. Esta clase de vestimenta está reservada, número 1, para Cristo, en Mateo capítulo 17, versículo 2, donde Cristo se transfiguró. Está también, número 2, reservada para los ángeles, Mateo 28, versículo 2 y versículo 3. Y también está reservada para la iglesia glorificada. Aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de que estas vestiduras blancas están reservadas para la iglesia de Cristo glorificada. Capítulo 19, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Y le fue dado a la iglesia, escuchen esto, que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y en el versículo 14, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo y blanco. Estamos hablando de todas las naciones. El ejército de todas las naciones que se vistieron de estas vestiduras de las que Jesucristo habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Vemos entonces que esto que va a suceder en nosotros, es decir, vamos entonces a resplandecer en el cielo, manifestando en la vida exterior la virtud que estamos desarrollando en nuestro interior. Síganme con mucho cuidado, esto es muy importante. Gloria a Dios. Estamos hablando de la manifestación exterior de la virtud interior del tesoro
que Dios nos pide que guardemos ahorita en este tiempo Aleluya. que estamos viviendo. Dice la Biblia, tenemos empero este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro, para que la alteza y el poder sea de Dios y no de nosotros. Y en el versículo 5, capítulo 3 de Apocalipsis, el que venciere será vestido, óigame bien, de vestiduras blancas. Aquí nos hace Cristo dos promesas. Número uno, que seremos vestidos de vestiduras blancas, ya lo explicamos. Y en segundo lugar, dice que no borrará tu nombre del libro de la vida. Aleluya. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ver qué es lo que Cristo quiere enseñarnos. Número uno, veamos esta gran seguridad de nuestra salvación. Esta salvación de todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 24. Quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción para que aprendamos, número uno, la seguridad de nuestra salvación. Juan capítulo 5, versículo 24. Jesús dijo estas palabras: de cierto os digo. Está confirmando o diciendo o reafirmando: el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Número uno, encontramos la seguridad de nuestra salvación. Cuando dice que no vendrá a condenación, condenación es la palabra del griego krino y significa juicio. En otras palabras, cuando la Biblia dice que no vendrá a condenación, significa que no seremos juzgados respecto a nuestra salvación. Porque tenemos nosotros por convicción la seguridad de nuestra salvación. Antes, al contrario, dijo Jesús que nosotros pasamos de muerte a vida cuando nos entregamos a Jesús. En Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué notamos aquí nuevamente? La seguridad de nuestra salvación. Aleluya. Ninguna condenación o ningún juicio hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y también dice la Biblia que desde el día en que nosotros nos entregamos a Él, desde ese momento, por su sacrificio, hizo perfectos a los santificados para siempre. ¿Cómo sucedió esto? Con una salvación eterna. Que esta salvación que nosotros recibimos no pertenece al tiempo ni tampoco pertenece al espacio, porque es paralela a la dimensión de Dios. La salvación que nosotros hemos recibido no pertenece, escuche esto, no pertenece ni al tiempo ni al espacio. ¿Por qué? Porque es una salvación eterna. Dice la Biblia que Él puede salvar eternalmente los que se allegan a Dios. ¿Verdad que sí dice Hebreos? Él salva eternalmente. Entonces la salvación no pertenece al tiempo ni al espacio, sino que la salvación está paralela, está
digámoslo de esta manera, está dentro de la dimensión de Dios, la dimensión donde Dios vive. Por ejemplo, en el libro de los Efesios capítulo 4 versículo 3 dice, Gloria a Dios. perdón, es Filipenses. Ahora me ando equivocando, me pone nervioso. Filipenses capítulo 4 versículo 3 dice: asimismo te ruego también, hermano y compañero, que trabajaste juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están escritos. ¿Dónde están escritos? En el libro de la vida. ¿Por qué están estos nombres escritos en el libro de la vida? Porque este libro se identifica con los herederos de la vida eterna. Ahí es donde está nuestra segura y gloriosa salvación. Por eso, nosotros ahora entendemos como hijos de Dios que cuando recibimos la salvación, la condenación quedó completamente fuera de nosotros. Hemos pasado de muerte a vida, ya no hay condenación, ya nosotros estamos en Cristo Jesús y no hay nada, absolutamente nada, que pueda borrar nuestro nombre del libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice, naturalmente que aquí está hablando del anticristo. Y todos los que moran en la tierra le adoraron. ¿A quién? Al anticristo. Y todos los que adoraron al anticristo, ¿qué dice la Biblia? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. No están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Todos los que adoraron o que adorarán al anticristo, escuchen esto, jamás fueron escritos sus nombres en el libro de la vida. Por eso a nosotros nos dice: no borraré tu nombre del libro de la vida. No es una amenaza, ni tampoco es una advertencia de condenación. ¿Ya lo notaron? Antes, al contrario, nos promete que jamás Él borrará tu nombre del libro de la vida. No está diciendo que lo va a borrar, sino que está prometiéndonos que no lo va a hacer. A los que vencieren. Y como dice la Biblia, todo el que es nacido de Dios, escúchenlo, vence. Solamente los que no nacieron de nuevo son los que van a adorar, Apocalipsis 13:8, al anticristo. ¿Pero por qué están adorando al anticristo? Porque sus nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú eres nacido de Dios, vas a ser vencedor. Y no será borrado tu nombre del libro de la vida, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó se llama Jesús el Cristo, al que servimos y adoramos en esta noche. Gracias Dios, muchas gracias. Así que hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, y nuestra vida está segura en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. No somos de la noche de las tinieblas, no somos unos mundanos, servimos a Jesucristo. A esa es la gloria en esta noche. Pónganse de pie, mis amados, pónganse de pie. Gracias Dios. Yo espero que ustedes hayan disfrutado la palabra de Dios en esta noche, porque la Biblia es preciosa. La Biblia es lo mejor que tenemos.